Cartomancia, el tarot y otros métodos adivinatorios. Cómo empezar y cómo iniciarse. Es lo que vamos a responder hoy día para todos ustedes en Mundos Ocultos. ¿Cómo están? Los saluda Reinaldo Silva, quien los acompaña nuevamente en este su pequeño espacio, su pequeño canal en internet, en YouTube, Mundos Ocultos. Como ya lo habíamos estado avisando desde videos anteriores, empezamos ahora con lo que se refiere a los temas en general, en lo que se refiere al mundo lo insólito, lo esotérico, lo místico, lo paranormal. Y he querido empezar esta tanda de videos con un tema que siempre la gente nos pregunta, no solamente por redes sociales, no solamente por nuestros videos, sino también a veces cuando nos conocemos personalmente con su servidor. Y es con respecto a lo que es la forma en cómo he realizado, por ejemplo, ustedes han visto el horóscopo del año 2017 para los 12 signos del zodiaco con el tarot egipcio, o cuando me han visto salir en televisión, en diferentes canales, en diferentes programas de televisión, y utilizar el tarot egipcio para responder preguntas. Entonces queremos aclarar algunas dudas y de paso se puede decir que es una especie de tarot 1.101, como que es una primera clase, algunas aclaraciones sobre lo que se refiere justamente a los métodos adivinatorios, porque la pregunta básica o las preguntas básicas que me hacen muchas personas siempre se refieren a cómo se utiliza el tarot y si es que ellos podrían hacerlo. Pues bien, empecemos a responder algunas consultas en ese sentido. Muchas personas nos preguntan cómo es posible de que, digamos, a distancia, ya sea por así decirlo, por medio del internet, por medio de un correo electrónico o a veces el WhatsApp o otros métodos que se utilizan actualmente, yo puedo responder una pregunta de una persona por medio del tarot egipcio, y también al mismo tiempo me preguntan cómo hago cuando, por ejemplo, en televisión nos entrevistan o hemos tenido nuestro programa hace años atrás y la gente llamaba por teléfono y nos preguntaba pero, sobre sus dudas, sus preocupaciones y cómo le respondíamos. Bueno, en ese sentido lo que les puedo aclarar a nuestros amigos es de que ya es una cuestión que se basa en cuanto no solamente a conocer el tarot egipcio o a la efectividad de las cartas para poder leer el futuro, sino también es una cuestión de experiencia. Uno cuando ya pasa muchos años, digamos, leyendo a las personas, ya aprende lo que es no solamente estar con una persona enfrente que te hace una pregunta y que puedes, bueno, analizar a la persona o ver a la persona en vivo en directo y hacer la consulta por medio de las cartas, sino de que cuando ya es una persona que está a distancia, uno aprende a canalizar, o sea, aprende a mentalizar a la persona en base al nombre, en base al signo del zodiaco, a su fecha de nacimiento y a la pregunta que te hace. Entonces esa mentalización te permite poder, digamos, hacer la consulta y que salga de manera acertada. Igualmente se da en el caso, por ejemplo, de lo que es el horóscopo. Solamente tenemos, yo para mi forma de trabajar, solo tengo que concentrarme en el signo del zodíaco, y a veces como un pequeño truco que se utiliza, es que, por ejemplo, pienso en alguna persona que yo conozco personalmente y que es de ese signo, y de esa manera me concentro para poder realizar y sacar, digamos, un horóscopo acertado, bueno, ya sea en cuestiones de lo que es el día, lo que es la semana, lo que es el mes o durante todo un año, como los videos que hemos estado presentando. Entonces es más que todo una cuestión de práctica en general. Ahora, muchas personas nos preguntan justamente también eso, pero nos preguntan de que ellos les gustaría aprender a leer las cartas. Ustedes saben que en el fondo, en todas las personas que estamos en el mundo de lo esotérico, ya sea investigando, ya sea de afición, siempre lo que nos llama al principio es ver el futuro, y justamente utilizamos las cartas, utilizamos diferentes métodos adivinatorios para empezar, son nuestros pininos, por así decirlo. Y muchos me preguntan cómo le haces para aprender el tarot y si es muy difícil. Bueno, lo que les puedo responder es lo siguiente: sí, es un poco difícil, en el sentido que en el tarot egipcio y tarot en general, uno puede tardarse hasta 6 meses, digamos, bueno, con un estudio un poco más serio, un poco intensivo, para aprenderlo a dominar y para poderlo leer. Pero muchas personas obviamente se desaniman por eso, porque les parece una cantidad de tiempo un poco fuerte o un tiempo, digamos, exagerado, entre comillas, para poderlo lograr. Obviamente hay personas que sí son determinadas y dicen, bueno, yo lo voy a aprender y me voy a poner en empeño. Pero siempre hay una solución para las personas que quieren empezar y que no necesariamente se quieren dedicar, digamos, a este tipo de actividad como una fuente de trabajo, de ingresos, sino lo quieren hacer a veces para leer a sus amistades, para aclarar sus dudas personales en el amor, en el trabajo, etcétera, etcétera. Y es empezar siempre con lo que es, bueno, lo que se podría decir, bueno, que prácticamente es nuestro libro, nuestro coquito, por así decirlo, para los que entenderán el término, para los que amigos de, sobre todo de Sudamérica, con respecto a lo que es el mundo de lo esotérico y lo que es los métodos adivinatorios, que son los naipes o baraja española, que acá los tenemos. Acá tenemos, por ejemplo, la baraja normal o estándar que muchos conocen. Generalmente la forma de aprender a leer métodos adivinatorios siempre empezar por lo más simple o más sencillo. Hay sin fin de métodos adivinatorios de todo tipo, pero este, por ejemplo, es uno de los más cómodos y más populares. Es cierto de que, como ustedes sabrán, en muchos países de la Iberoamérica, para ser exactos, estas cartas son conocidas más que todo por lo que se refiere a utilizarlas para juegos de salón, para juegos lúdicos, tanto en Argentina, en España, en Colombia, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, en el caso de mi país, en Perú, ya se perdió mucho esa costumbre. Hay muy
muy pocas personas que utilizan estas cartas para lo que es distraerse, divertirse, pasar un momento ameno con la familia, con los amigos. Más que nada lo que sucede es de que ya se utilizan exclusivamente para lo que es justamente leer el futuro, porque hay una tradición bastante prolongada en todos nuestros países, sobre todo, de utilizarlas. Acá, por ejemplo, tenemos otro modelo, pero un poco más grande, como para presentarlo así en televisión, como para presentarlo así en un programa como este, que es una de las que yo tengo. Y yo, por ejemplo, en mi experiencia personal, yo también aprendí primero a utilizar la baraja española y después, recién de un tiempo, entré en lo que es el tarot. ¿Por qué se hace esto? En primer lugar es porque las barajas españolas a veces no es fácil encontrar un poco documentación al respecto, libros, pero es muy fácil de aprender y realmente, y eso lo sé por experiencia propia y por personas a las cuales yo les he enseñado, una persona con un poquito de ánimo y determinación puede lograr aprender a leer muy bien la baraja española solamente en 30 días. Entonces es un método bastante fácil para, digamos, perder ese miedo a intentarlo y ganar confianza. Y otra cosa muy importante, como ustedes sabrán, para los que no conocen el tema, el tarot egipcio, que sí se considera por muchas personas como un método adivinatorio, se puede decir, bueno, mucho más efectivo, mucho más popular, mucho más atractivo. En general hay un total de prácticamente 200 y sigue creciendo diferentes tipos de modelos de tarot a nivel de todo el mundo. Existen desde el tarot egipcio, que es el que yo utilizo, hasta los tarot de Marsella, que se les llama, los tarot de tipo Balbi, y también otro tipo de tarot que han salido de la nueva era, sobre todo que ha habido un boom tremendo entre los años 90 y 2000, en cuanto a que se han sacado modelos de todo tipo. Incluso en este sentido, por ejemplo, hay algunos incluso temáticos, como el que yo tengo, acá por ejemplo uno que es mi favorito, que es el tarot de Milo Manara, que es un artista italiano que a mí me atrae bastante, aunque su trabajo es un poco, digamos, erótico, más que todo me atrae por eso, pero lo uso solamente para mi uso personal, ya que lamentablemente vivo en una ciudad que la gente es un poco chapa a la antigua y no les gusta mucho ciertas imágenes. Hay muchas cantidades de tarots, pero lo que es cierto es de que un porcentaje muy alto, prácticamente el 50% de los tarots que existen, están basados en lo que se le llama el tarot de Marsella. ¿Qué tiene de interesante este tarot? Que este tarot es una copia o digamos, una mezcla, por así decirlo, entre lo que es el tarot egipcio, sobre todo los arcanos mayores, y también lo que es la baraja española. Entonces sucede que cuando uno aprende a usar la baraja española o los naipes españoles, al mismo tiempo ya está aprendiendo sin querer casi el 50 o 60% de las interpretaciones que se dan en lo que es el tarot. Entonces, este tipo de tarot. Entonces les es muy fácil después pasar de uno a otro. En ese sentido también hice ese tipo de transición en su momento cuando empecé en esta profesión, en esta carrera, pero ya después me quedé con el tarot egipcio porque es el que me siente más cómodo, me agrada mucho más. Y eso es algo importante. Muchas personas también nos preguntan, ¿cuál es el tarot más adecuado para aprender o para desarrollarse? Y yo les digo en este sentido, la respuesta básica es la siguiente: es el tarot que ustedes quieran. Lo único que tienes que sentir es que ese tarot te llame, por así decirlo, te sientas cómodo o cómoda con los simbolismos que tiene, y te va a ser muy fácil el aprenderlo de esa manera. Nunca busques un tarot que tú lo sientas o percibas de que es demasiado complicado, complejo para ti, porque entonces tú mismo te vas a bloquear y eso no te va a permitir desarrollar las habilidades. En ese sentido, también muchas amistades me preguntan, muchas veces van a escuchar que yo utilizo el término amistades, porque yo tengo la costumbre de que yo siempre digo esto: yo no tengo clientes, yo tengo amigos o amigas. Entonces siempre a las personas que conozco y que he conocido por medio de mi trabajo, generalmente les digo que son mis amistades, o sea, las trato de esa manera, aunque obviamente con el respeto adecuado. A mis amistades yo siempre les digo de que si quieren aprender a leer las cartas y tratar de ver el futuro, lo primero es de que tienen que empezar a practicar de la manera más básica y sencilla. Como les digo, empiecen con un juego de naipes españoles o baraja española. No se preocupen tanto de que si es una baraja de 52 cartas, de 48 o de 40, porque existen los tres tipos. Siempre van a encontrar material. Con un poco de esfuerzo, con un poco de determinación, van a encontrar el material necesario justamente para leerlo. Y también muchas personas preguntan si deben buscar profesores o maestros o gente que les enseñe. A veces vas a encontrar un maestro, a veces vas a encontrar una persona que esté con la buena predisposición de enseñarte, pero otras veces no. Entonces el buscar libros que nos enseñen a leer las cartas, a interpretarlas, es a veces lo más adecuado. Incluso yo lo recomiendo como algo básico, por una sencilla razón. A un libro, como todos sabemos, es un maestro que lo vamos a tener siempre a nuestro lado, nos va a enseñar todo lo que queramos y vamos a poder recurrir en el momento que deseamos. Y algo muy importante: si en un momento nunca se sientan mal si es que empiezan a leer, digamos, las cartas y en un momento dicen, no me acuerdo qué significa esta carta, y empiezo a buscar entre las páginas, o sea, cuál es su interpretación.
Eso es muy importante al principio, no solo para memorizar y aprender los significados, sino también por el hecho de que muchas veces en lo que caemos con demasiada facilidad las personas que leemos las cartas, que vemos el futuro, es que cuando estamos muy involucrados en un tema o es un tema muy personal nuestro, simplemente nos mentimos. Llegamos a una etapa en la cual ya dominamos las barajas o el tarot y simplemente nos vamos a mentir, vamos a interpretarlo según nuestra conveniencia porque a veces hay respuestas que no nos gustan. A veces si preguntamos, por ejemplo, si tal persona me quiere o no y la carta dicen que no, lo queremos interpretar de otra manera. Simplemente lo hacemos porque somos seres humanos y somos, bueno, factibles de hacer esas debilidades. Entonces el libro no nos permite hacer eso al principio y poco a poco ya agarramos la confianza y también la experiencia para poder darnos cuenta de que no podemos hacer eso y que si queremos leer las cosas de una manera seria, pues tenemos que ser serios con lo que aparece y aceptar, bueno, que a veces el destino es de una manera u otra, no siempre va a ser como nosotros querramos. Otra pregunta que nos hacen bastante o que me hacen bastante sobre lo que se refiere a lo que es, digamos, en lo que es bueno aprender a aprender el tarot, ya saben, como les digo, prácticamente son 6 meses y eso también en el tarot yo también siempre recomiendo, busquen libros adecuados, busquen libros según el tema que no son difíciles de conseguir, no solamente necesariamente tienen que buscarlos por internet o tienen que buscarlos en tiendas muy caras, a veces los encontramos en ferias de libros, en sitios a un precio bastante cómodo, entonces hay que buscar esa información y ya poco a poco ir practicando con familiares, con amigos y de ahí se avanza. Una pregunta que me hacen comúnmente la gente es de que, o la duda que tienen, que me dicen, me gustaría aprender a leer las cartas, a leer el tarot, a ver el futuro, pero me da miedo. A veces les da miedo porque piensan de que uno tiene que obligatoriamente dedicarse a esto para toda la vida, o algunos piensan de que les va a venir algún tipo de maldición o algo malo, o sea, en lo que se refiere a leer las cartas. Y en ese sentido les digo, hay muchas personas que las tienen solamente como una afición, y a veces es incluso una afición temporal. Hay muchas personas yo he conocido que empiezan a los, ¿qué le puedo decir? A los 12, 13 años, cuando están en el colegio, a leer las cartas, y cuando llegan a los 16, 17 simplemente le pierden el interés y queda solamente como un conocimiento que lo pueden utilizar de vez en cuando. O como también les comentaba hace un momento, hay personas que lo pueden hacer solamente para cuestiones familiares, personales, cosas que les interesen en el momento. Muy pocas personas realmente se dedican a lo que es esto, porque ustedes saben que no es una carrera muy, por así decirlo, muy popular en muchos aspectos. Pero también esa creencia, por ejemplo, de que les va a venir una maldición o que el tarot les va a traer la desgracia, les va a traer muertes en la familia y cosas así, les digo la verdad, es una tremenda mentira que lamentablemente se estuvo difundiendo demasiado y se hizo una campaña muy fuerte. Yo me acuerdo porque yo estaba en ese tiempo bastante pequeño, en los años 70 y 80, con lo que se llamaba lo que fue el boom, pues, ¿no? De los canales en televisión, los canales de teleevangelización, que se les llamaba. No voy a decir nombres porque, bueno, no vamos a entrar en esos conflictos, pero que sí, constantemente cuando mostraban sus casos de transformación de vida, de gente que buscaba a Dios, a Jesucristo, a la Biblia o a la iglesia, decían de que eran personas que se habían dedicado a drogas, se habían dedicado a asesinar gente, a ser infiel con la mujer y utilizaban el tarot. O sea, empezaron a hacer una satanización del tarot y de ahí sale esa creencia que puede ser más, ni siquiera llega a leyenda urbana, es un bulo, por así decirlo, como se dice, en el cual se cree de que el leer las cartas trae mala suerte, lo cual es totalmente falso. Al mismo tiempo, muchas personas también me preguntan a veces, me dicen, yo quisiera aprender a leer las cartas, pero no sé si tendré la capacidad, la habilidad o el poder para poderlo hacer. A esas personas yo les respondo lo siguiente, tanto en la baraja española, el tarot o cualquier otro método en lo que se refiere a la cartomancia, no se trata de tener habilidades o conocimientos o simplemente ser una persona elegida para eso. Lo que sucede es lo siguiente, las cartas en general son un método de ejercicio para poder desarrollar la evidencia, o sea, la capacidad que podemos tener y que tenemos en el fondo todos de poder ver lo que viene más adelante o anticiparnos a cierta información. Nos sirven como una especie de soporte para poderlo canalizar. Y en otros videos hablaremos sobre otros métodos como la quiromancia, la lectura de la mano y otros tipos de evidencia en los cuales se utilizan otros soportes y a veces no se usan soportes. Pero muchas de las personas necesitamos algo que nos ayude, que nos sirva como una especie de guía. Eso es lo que realmente son las cartas. O sea, no tienen realmente un poder, paranormal o extraño, simplemente es un método con el cual nosotros podemos canalizar y poder obtener información que nos llega por medio de ellas, pero como una forma de interpretación. Entonces, en ese sentido les digo, llegó la analogía a lo que se refiere al fútbol, simplemente piensen en lo siguiente, es como el fútbol, o sea, lo que es la lectura de cartas, lo que es los métodos adivinatorios, es como el fútbol. Hay personas que simplemente les das una pelota desde muy pequeños y desde el momento que agarran la pelota son unos fenómenos, son unos predestinados a ser personas sobresalientes en ese aspecto. Hay otras personas que no, que le agarran la pelota y que pueden simplemente ser bastante hábiles, pueden con el tiempo, pueden desarrollarse. Y hay otros que a veces incluso toman una pelota y para todo el mundo simplemente no, esta persona no sirve para esto.
pero empieza a practicar, a entrenar, a sudar, a esforzarse y al final termina siendo un muy buen jugador. Es algo muy similar. Y en ese sentido también, otra pregunta que aclaro en este sentido, estamos aclarando las partes iniciales, por así decirlo, el 101, como dice la clase 1, digamos, de lo que es el tarot, o los métodos adivinatorios. Muchas personas me preguntan cuál es el más adecuado. Digamos, el tarot egipcio, el tarot de Marsella, los naipes españoles, o otros métodos, bueno, que últimamente, sobre todo en lo que es cuando empezó toda la moda del acuario, se volvieron muy comunes, como por ejemplo acá tengo las cartas de lo que se refiere a lo que es el oráculo de los ángeles. Francamente la tengo muchos años, casi 15 años, y no lo he utilizado casi nunca. Realmente, ¿cuál es digamos, el más efectivo? En eso es igual, pero no como hablamos en estas analogías del deporte, no importa. O sea, a veces puede haber una persona que sea un gran deportista, un gran futbolista, y es delantero. Y hay otros grandes futbolistas, grandes deportistas que son arqueros. O sea, no tiene realmente nada que ver. Simplemente uno se siente cómodo con uno y puede ser muy bueno, y otro se siente cómodo y es muy bueno con otro método. Igualmente también sucede a veces de que hay personas que me preguntan, ¿no? De que justamente de ahí nace un poco la idea de que a veces, ¿no?, que leerse las cartas o el tarot o ver el futuro es malo. Me preguntan por qué a veces yo voy a una persona que me lea y siempre me dice que son cosas malas, siempre me dice que hay un daño, que hay una maldición, que mi pareja no va a volver a menos que haga algo, etcétera, etcétera, etcétera. Se debe eso a dos situaciones. Una, a veces hay personas que sí realmente son totalmente negativas y transmiten eso a lo que es su trabajo, a lo que es su actividad, que es leer el futuro. Y hay otras personas que también lo hacen a propósito. Hay personas que te dicen, no, te han hecho una maldición, te han hecho una brujería y te la tengo que curar. Obviamente su interés es solamente sacarte dinero. Entonces, en ese tipo de personas a veces no se puede confiar. Y obviamente también no hay que pensar de que si tú eres una persona negativa, obligatoriamente todo lo que va a salir siempre va a ser fatal. Eso simplemente es una proyección de tu persona, de tu actitud, de tu estado anímico. Pero realmente tú puedes lograr todo lo que tú quieras solamente siendo adecuado, siendo correcto y no pensando que las cosas en la vida, no solamente lo que se refiere a lo que es el destino y ver el destino, no siempre en la vida las cosas son negativas o son malas. A veces simplemente hay cosas buenas y hay cosas malas. Siempre hay un día de mañana en el cual todo puede cambiar. Así es que nunca dejarse llevar por esa actitud, ni tampoco proyectarla a lo que es, digamos, las cartas en sí. Bueno, con esto he querido aclarar algunos temas de este sentido. Espero que haya sido de la satisfacción de todos ustedes lo que les hemos presentado el día de hoy. Obviamente, ya saben, a todos nuestros amigos que nos siguen, si les ha gustado este video, pónganle pulgar arriba. Es una forma de apoyarme, es una forma de colaborar con su servidor. Y también me encantaría de que nos hagan llegar sus comentarios, no solamente sobre el tema que estamos tocando en este video, sino también con los temas que les gustaría a ustedes que toquemos. O sea, qué temas les gustaría que aclaremos, qué temas les gustaría que profundicemos para poder seguir haciendo estos videos. Reinaldo Silva, como ya sabe, le dice muchísimas gracias por su atención y nos vemos en próximas ediciones aquí en su humilde espacio en internet, en YouTube, Mundos Ocultos.